Muy buenos días y feliz sábado para cada uno de ustedes. La Iglesia Hispana de Stoneham está muy contenta, muy agradecida por su sintonía cada sábado. Me han dicho por ahí que hay varios países que han estado en sintonía con nosotros. Entre ellos está Puerto Rico, está la República Dominicana, el Perú, Guatemala, El Salvador, el Ecuador. Y la verdad que estamos muy contentos de que ustedes estén en sintonía con nosotros. Si tú estás en ese país en estos momentos y estás viendo nuestro programa, que tengas un feliz sábado. Que el Señor te bendiga grandemente y gracias por su sintonía. Aquí nosotros, la Iglesia Hispana de Stoneham, tenemos varias actividades y algunos anuncios que queremos compartir con ustedes en esta mañana. Entre ellos está el Departamento de Servicio Comunitario. Aquí está el número en pantalla, donde te pueden ver exactamente los servicios que estamos ofreciendo. El director de este departamento es nuestro hermano Carlos García. Así que si usted necesita algún tipo de suplido o necesidad, nuestro hermano García está plenamente adiestrado para poder proveer estos servicios de suma importancia. También quiero que sepan que el servicio comunitario de la ciudad de Stoneham está dando sus suplidos de comida todos los miércoles de 1 de la tarde a 3 de la tarde. Así que usted, si necesita algún tipo de alimento, puede pasar en el horario indicado, que es de 1 a 3 de la tarde todos los miércoles. También quiero que sepan que tenemos junta de iglesia este próximo domingo a las 10 de la mañana. Nuestra hermana Liz Carbonell, directora del Departamento de Comunicaciones, que por cierto ha hecho posible que esta programación se pueda ver todos los sábados. Tenemos una reunión este próximo domingo a las 10 de la mañana donde la Junta se va a conectar directamente para 2 puntos importantes o 3 puntos importantes que necesitamos de su voto. Recuerden, este próximo domingo a las 10 de la mañana, ya nuestra hermana Liz Carbonell le ha enviado el enlace donde usted puede entrar y conectarse con nosotros este próximo domingo. También creo que sepan que en la Junta de Ancianos es a las 9 de la mañana antes de la Junta de Iglesia. El mismo método lo vamos a conectar en el enlace que se ha enviado por texto o por correo electrónico. Muy bien, hermanos, en esta mañana la verdad es que estamos muy contentos en compartir con ustedes esta programación. Y un último anuncio, quiero que sepan que los diezmos y las ofrendas usted puede enviarlo a la dirección que aparece en pantalla. Estamos en la mejor disposición para poder depositarlo. Esta dirección es la dirección del asistente de tesorera de nuestra iglesia. Así que vamos a enviar los diezmos y las ofrendas. No las aguantemos a la casa. Vamos a tratar de enviar este dinero lo antes posible para que la iglesia pueda seguir fluyendo financieramente, ya sea en el ámbito espiritual y también financiero. Muy bien, esta mañana queremos compartir con ustedes un pensamiento muy lindo que encontré en la pluma inspirada en el libro Dios nos cuida. Y dice lo siguiente: nunca encontréis otro consejo mejor, y un guía más seguro o una defensa más eterna. En medio de todas vuestras tribulaciones, habéis tenido un amigo que nunca falla, que os ha dicho: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, en esta mañana quiero decirte que Jesús está con nosotros. Recordemos que aunque estemos en momentos difíciles, quizá pueda ser retante, alarmantes en nuestras vidas, recordemos que Jesús está en control y Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Disfrutemos de esta programación tan especial del sábado con el grupo Olam, con el título Oh, qué amigo nos es Cristo. Cuán dulce es fiar en Cristo y entregarle todo a Él, esperar en sus promesas y en su senda serle fiel. Cristo, cuánto te amo.
Saludos, un feliz sábado para todos. Qué bueno que estamos una vez más aquí para repasar la lección número 2 de la guía de estudio Cómo interpretar la Biblia. El título para la lección de hoy es El origen y la naturaleza de la Biblia. Oremos. Padre de amor y de infinita misericordia, al abrir tu palabra, rogamos que tu Espíritu Santo nos dirija en el estudio de la misma y nos ayudes a comprender por qué la palabra ha sido escrita, cuál ha sido tu intención de que nosotros tengamos una referencia bíblica y espiritual de tu voluntad y de tus planes para nosotros. Dirígenos en todo momento. En el nombre de Jesús, amén. Espero que en casa estén bien y que a pesar de la pandemia que nos rodea y de los tiempos en los que estamos viviendo, tú puedas sentir la bendición y la dirección del Espíritu Santo. En estos días necesitamos estar más apegados de Dios y estudiando la palabra, sin sacar de contexto algunos textos que algunas personas están expresando fuera de la idea original bíblica. Y queremos, a manera de estudio esta semana, comprobar cómo es que debemos estudiar la palabra y cuáles son los parámetros que tenemos que tener en consideración al estudiar la misma. Muy bien, vamos al estudio de la palabra en esta mañana y vamos primeramente a mirar el versículo para memorizar. Se encuentra en 1 Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Hay algunas partes relevantes en este versículo. 1. Pablo le escribe a los tesalonicenses. Los tesalonicenses eran hombres y mujeres que habían aceptado la verdad de que Jesús era el Mesías y regresaría nuevamente. Abrazaron esta verdad que Pablo les presentó, no como palabra de Pablo, sino lo que era en realidad la palabra de Dios. El versículo dice, y que actúa en vosotros los creyentes. Nuevamente enfatizamos el aspecto vivo de la palabra de Dios que actúa en los corazones de los hombres y de las mujeres fieles que quieren encontrarlo en el estudio de la misma. Esta semana vamos a ver algunos parámetros básicos que debemos de tener en cuenta al estudiar la palabra de Dios. Vamos a la parte del domingo. La revelación divina de la Biblia. Leamos en 2 de Pedro 1, 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Palabra profética más segura, que es una antorcha que alumbra en lugar oscuro. La semana pasada vimos el texto, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, que se encuentra en el Salmo 119. Una antorcha que alumbra. Aquí Pablo vuelve y menciona y hace alusión a lo mismo. Ninguna profecía es de interpretación privada. En otras palabras, la Biblia no está basada en opiniones de seres humanos. La Biblia está basada en la voluntad divina, lo que Dios le pidió al hombre que escribiera. Así que como termina el versículo, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia es como cualquier otro libro, según el apóstol Pablo. Los profetas fueron inspirados por el Espíritu Santo, de manera que el contenido de su mensaje vino de Dios.
El mensaje profético de la Biblia es de origen divino y por lo tanto es veraz y confiable. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios obró en el proceso de revelación al dar a conocer su voluntad a personas escogidas. No todo el mundo escribió la palabra de Dios. No fue cualquier persona la que escribió, sino que Dios escogió a hombres y mujeres para que escribieran. La comunicación verbal y directa de Dios entre Dios y personas específicas es un hecho ineludible en las Escrituras. Dios le habló a diferentes hombres. Dios habló con Moisés, Dios habló con Amós, Dios habló con Jeremías, Dios habló con los discípulos, Dios habló con Pablo. La Escritura también fue dada con propósitos prácticos. Es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Eso lo encontramos en 2 de Timoteo 3, 16 y 17. También necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para aplicar a nuestra vida lo que Dios reveló en su palabra. No es cuestión de opiniones personales. Es escribir. Ellos escribieron la voluntad de Dios, lo que Dios dijo que debían escribir. Más adelante vamos a ver algunos textos con relación a esto. Para entender correctamente su significado necesitamos la palabra de Dios y el Espíritu Santo. La Escritura también dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a los profetas. Amós 3:7. La palabra bíblica para revelación expresa la idea de que algo estaba oculto y ahora se devela, o se explica, o se da a conocer, o se manifiesta. Como seres humanos necesitamos esa revelación, ya que somos seres pecaminosos, separados de Dios a causa de nuestro pecado, y por lo tanto dependemos de Él para conocer su voluntad. Vamos a la parte del lunes. El proceso de la inspiración. Dios utiliza el medio del lenguaje para revelar su voluntad al hombre. La revelación divina se puede escribir. La Biblia es el resultado de la verdad divina revelada mediante la obra del Espíritu Santo, quien transmite y protege su mensaje a través de instrumentos humanos. Esta es la razón por la que podemos contar con la unidad fundamental que se manifiesta en todas las Escrituras. Segunda de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Toda la Escritura es divinamente inspirada, aunque no todas las partes sean igualmente inspiradoras para leer, ni necesariamente aplicables a nosotros. En la lectura de la palabra de Dios encontramos imágenes de crímenes, muerte, disidencia, traición, violación. Estas partes pudieran ser dolorosas y difíciles para nosotros comprender. Sin embargo, debemos aprender de toda la Biblia, incluso de aquellas partes que no son tan fáciles de leer ni entender o que no son específicamente aplicables a nosotros hoy, como lo fueron las fiestas de los judíos, porque culturalmente somos diferentes y no celebramos esas fiestas. Además, no todo lo que está en la Biblia fue revelado en forma directa o sobrenatural. También hubo hombres que hicieron estudios profundos de algunos temas. Por ejemplo, las genealogías de los hombres, de las familias que entraron a Canaán. Y estas listas de hombres fueron estudiadas y buscadas para entonces ser añadidas a la Biblia. Aún así, toda la Escritura es inspirada. Esta es la razón por la que Pablo declara que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, para que a través de la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. La Biblia señala a Dios como autor de ella. Sin embargo, fue escrita por manos humanas. Y la diversidad de estilo de sus diferentes libros nos muestra la individualidad de cada uno de sus escritores. Las verdades
reveladas son todas inspiradas por Dios. Aún así, están expresadas en palabras de hombres, no su propia opinión, sino que escribieron con su propio estilo y sus propias destrezas, pero revelaron la palabra de Dios. Vamos a la parte del martes. La palabra escrita de Dios. Éxodo 34, 27. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con todo Israel. ¿Por qué será que que Dios le dijo a Moisés, escribe? ¿Cuál es la ventaja obvia de la palabra escrita? Una ventaja es tener evidencia, constancia, para volver a leer y repasar, para memorizar. El Dios que habla y que creó el lenguaje humano permite que los elegidos comuniquen las verdades divinamente reveladas y los pensamientos divinamente inspirados de una manera confiable. Por lo tanto, no es de extrañar que Dios les haya ordenado a los escritores bíblicos desde el principio que pongan sus enseñanzas y su revelación por escrito. Moisés escribió todo lo que Dios le dijo que escribiera. Josué escribió. Jeremías escribió. Juan escribió. ¿Por qué ordenó Dios que estos autores escribieran sus revelaciones y sus mensajes inspirados? La pregunta es obvia, como ya hemos mencionado, para que no olvidemos tan fácilmente. Las palabras escritas de la Biblia son un punto de referencia constante que nos señalan a Dios y su voluntad. Por lo tanto, un documento escrito puede conservarse mejor y ser mucho más confiable que los mensajes orales que deben repetirse vez tras vez. Además, la palabra escrita se puede copiar. Innumerables lectores la pueden leer. En la Edad Media fue el plan de Satanás desaparecer la palabra de Dios, porque él sabe lo que hace la palabra de Dios en la vida de un ser humano. Sin embargo, luego del 1798, 1844, resurge la palabra de Dios y vuelve a la imprenta y la avidez de los lectores por estudiar y conocer las profecías y conocer las verdades bíblicas. Vamos a la parte del miércoles. El paralelismo entre Cristo y la Escritura. Juan 1:1 y 14. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Aquí el Verbo no es otro que Jesucristo. El Verbo de Dios se hizo carne. Hay un paralelismo entre Jesucristo y la Escritura. Así como Jesús fue concebido sobrenaturalmente por el Espíritu Santo, pero nació de una mujer, la Santa Escritura también tiene un origen sobrenatural, pero se difunde a través de los seres humanos. Jesucristo se hizo hombre en el tiempo y en el espacio. Vivió durante un tiempo específico y en un lugar específico. Sin embargo, este hecho no anuló su divinidad, ni tampoco hizo que Jesús fuese relativo históricamente. Él es el único redentor para todas las personas de todo el mundo y de todas las épocas. Jesús nació en el tiempo de la Roma pagana, pero sus enseñanzas, su misión, su objetivo, trasciende tiempo y trasciende cultura y es relevante para nosotros hoy de igual manera. Igualmente, la palabra escrita de Dios, la Biblia, también se dio en un momento específico y en una cultura determinada. Al igual que Jesucristo, el tiempo no condiciona la Biblia, es decir, no está limitada por un tiempo y un lugar específico. Sigue vinculada a todas las personas en todo el mundo. Al igual que Jesús, trasciende tiempo y cultura. Nosotros amamos la Biblia porque adoramos al Salvador proclamado en sus páginas.
porque en sus páginas vemos las promesas de un Mesías que se cumplen al Cristo venir y morir por la raza humana y salvarnos. Y las promesas de la segunda venida de Jesús, evento que esperamos con gozo, con amor, porque sabemos que Él vuelve. El mundo, las condiciones del mundo y lo que nos rodea anuncian que Cristo está a las puertas. La Biblia es una unión divino-humana, es única e inseparable. La autora Elena de White, en el libro El conflicto de los siglos, dice lo siguiente: la Biblia, con sus verdades de origen divino, expresadas en el lenguaje de los hombres, muestra una unión de lo divino y lo humano. Tal unión existía en la naturaleza de Cristo, quien era Hijo de Dios e Hijo del hombre. Así se puede decir de la Biblia lo que se dijo de Cristo. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. Vayamos a la parte del jueves. ¿Cómo interpretar la Biblia con fe? Hebreos 11, 3 y 6. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por lo tanto, el conocimiento y el entendimiento surgen de una relación de amor y confianza en Dios. En este mismo sentido, no entendemos la Biblia correctamente cuando la abordamos con una actitud de escepticismo o de duda metodológica, sino con un espíritu de amor y fe. El apóstol Pablo escribió: sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, es indispensable acercarse a la Biblia con fe, reconociendo su origen sobrenatural, en lugar de ver la Biblia simplemente como un libro humano. En el libro Creencias de los Adventistas del Séptimo Día, los adventistas del séptimo día han expresado claramente la percepción del origen sobrenatural de las Escrituras en la primera creencia fundamental de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que dice lo siguiente: las Sagradas Escrituras, que abarcan el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, constituyen la palabra de Dios escrita, transmitida por inspiración divina. Los autores inspirados hablaron y escribieron impulsados por el Espíritu Santo. Por medio de esta palabra, Dios comunica a los seres humanos el conocimiento necesario para alcanzar la salvación. Las Sagradas Escrituras son la revelación suprema, autoritativa e infalible de la voluntad divina. Son la norma del carácter, el criterio para evaluar la experiencia, la revelación definitiva de las doctrinas, un registro fidedigno de los actos de Dios realizados en el curso de la historia. Para concluir, aunque la Biblia es fundamental para nuestra fe, por sí sola no tendría ningún valor espiritual real para nosotros si no fuera por la influencia del Espíritu Santo en nuestro corazón y en nuestra mente al leerla y estudiarla. Te invito a que cada vez que abras la palabra de Dios, invoques la presencia del Espíritu Santo, ejerzas fe en lo que estás leyendo y confianza en que la Biblia tiene la palabra fidedigna y autoritaria de Dios. Confiemos en su palabra. Que Dios te bendiga. Oremos. Querido Padre, gracias por permitirnos repasar el estudio de la lección de esta semana. Te damos las gracias porque a través de la misma hemos comprendido que debemos ejercer fe al estudiar tu palabra, pedir la inspiración del Espíritu Santo, porque Él fue el que inspiró a los autores bíblicos a escribir tu verdad, lo que tú les dijiste que escribieran. Te doy las gracias por los diferentes temas de las Sagradas Escrituras que nos inspiran. Y aunque no podamos comprenderlo todo, vamos con la seguridad de que es tu palabra y tu palabra es fiel y verdadera.
Gracias por todas tus bendiciones. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ahora escucharemos al pastor Freddy Reynosa con el tema para esta mañana. Feliz sábado. Estamos contentos de poder seguir compartiendo la palabra de Dios y de poder seguir comunicándonos de esta forma, esperando de que Dios pueda bendecirlos, que pueda morar en cada uno de nuestros corazones y que nos prepare cada día para estar más cerca de Él. Antes de abrir la palabra de Dios, me gustaría que tuviéramos una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque tú estás con nosotros, porque podemos confiar en ti. Padre Santo, gracias por tu vida, por tu muerte y por tu resurrección, que nos ayuda a vivir en este mundo sabiendo de que tú has vencido y que nuestra vida está en tus manos. Háblanos, Señor, porque queremos escuchar tu voz. En el nombre de Jesús, amén. Durante esta semana ha sucedido algo bien interesante, de que se ha celebrado la Pascua y lo que conocemos nosotros también como la Semana Santa, que es donde la mayoría de personas en el mundo cristiano se ponen a pensar y hablar acerca de la última semana de la vida de Jesús en esta tierra antes de ir a la cruz del Calvario. Es importante también de que al mismo tiempo estamos enfrentando una situación que para muchos es única, donde mucha de la confianza que hemos tenido o la seguridad que hemos tenido parece que se ha desvanecido debido a la enfermedad que estamos viendo alrededor de nosotros. Me llama la atención lo que Dios habla en su palabra, porque la vida de Cristo Jesús, los 33 años y medio que estuvo aquí en la tierra, su muerte en la cruz del Calvario, pero también su resurrección, nos dan esperanza a nosotros de vivir una vida sin temor, sabiendo que nuestra vida está en las manos de Cristo Jesús. Uno de mis evangelios favoritos es el Evangelio de Juan. Me gusta el Evangelio de Juan porque presenta a Jesús como el Hijo de Dios, lo presenta como el Dios Todopoderoso, el Verbo que era desde el principio, el que creó el universo, pero también el Dios que toma tiempo para encontrarse con las personas individualmente. En el Evangelio de Juan, a diferencia de los otros evangelios, Jesús toma tiempo para contacto de uno a uno. Capítulo 3 se encuentra Jesús con Nicodemo, un líder religioso, y habla con él. Capítulo 4 se encuentra con una mujer no de muy buena reputación y toma tiempo también para ministrar a sus necesidades. Eso llega a lo más profundo de mi corazón, el ver de que el Dios Todopoderoso se tome tiempo para las personas sencillas, para las personas que para los demás quizás son insignificantes, no lo son así para Dios. Es importante recordar esa última semana de la vida de Jesús antes de ir a la cruz del Calvario, porque Jesús pasa por algo que nos da esperanza a nosotros. Pasa por algo donde Él une el cielo y la tierra una vez más. Y ya no hay más separación, porque Cristo Jesús, esa escalera, es el puente que une el cielo y la tierra. El Evangelio de Juan tiene un propósito. Y el propósito, Juan lo define en 3 partes. Número 1, que creamos que Jesús es el Cristo. Número 2, que es el Hijo de Dios. Y número 3, que creyendo en Él, tenemos vida en su nombre. Así que cada encuentro en el Evangelio de Juan no es nada más un encuentro normal, sino que es también una señal.
una señal que demuestra que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios, y que creyendo en Él, tenemos vida en su nombre. El Evangelio de Juan también me gusta a mí, porque este Evangelio fue el último que se escribió. Y cuando Juan escribe su Evangelio, ya muchas de las personas que habían estado con Jesús ya no estaban vivos. De los que caminaron con Él y lo vieron físicamente, ellos ya habían muerto. Así que este Evangelio es para la generación que sigue. Aquellos que no pudieron tener el privilegio de ver a Jesús, pero que a pesar de eso pudieron creer en Él. Y hay una bendición, y yo pienso que esa bendición nos abarca a nosotros también. De que dice, bienaventurados aquellos que creyeron sin haber visto. Y eso nos incluye a nosotros también. Esa semana de la vida de Jesús fue una semana de suma importancia para la humanidad. Porque Satanás desde el principio trató de que Jesús no fuera a la cruz. Porque el Mesías, el Dios Todopoderoso, tenía que venir como un siervo y tenía que morir en la cruz. Satanás trató de que Jesús se desviara de ese propósito. Y en las tentaciones que él hace, está tratando de que Jesús no sea el siervo, sino que nada más sea el rey. Y por eso es que es interesante cómo Jesús vence la tentación. Y Jesús va a la cruz, a pesar de que las personas que estaban con Él no entienden mucho el propósito del por qué Él va a la cruz. Ellos no comprenden el por qué un Mesías, un Dios poderoso, va a tener la muerte en la cruz. La muerte en la cruz nos cuesta imaginarla a nosotros. La crucifixión fue inventada por los asirios y era una de las muertes más crueles que existía. Era una muerte vergonzosa, porque en la cruz, cuando alguien era crucificado, se desnudaba totalmente a las personas. De hecho, en el Evangelio dice de que tomaron mis vestiduras, dice, se cumplió la escritura, de que tomaron las vestiduras de Jesús y echaron suerte sobre ellas. Entonces, además de eso, morían asfixiados. Era una muerte que tomaba tiempo. Y Jesús estuvo dispuesto a hacer todo eso y pasar la vergüenza para que nosotros tuviéramos esperanza. Por eso el apóstol Pablo, hablando acerca de eso, dice que si hay algo en lo que él se pudiera gloriar, es en la cruz de Cristo. Porque lo que pareció una derrota es donde Jesús obtuvo la victoria. Capítulo 19 del libro de Juan. Llegamos al punto cuando Jesús es sepultado. Después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por miedo a los judíos, interesante, un discípulo de Jesús, pero en secreto. Parece irónico, porque nadie puede ser un discípulo de Jesús en secreto. Tarde o temprano nosotros tenemos que demostrar de qué lado estamos. Pero dice que era un discípulo en secreto por miedo a los judíos. Pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato concedió el permiso. Entonces él vino y se lo llevó el cuerpo de Jesús. Y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, vino también trayendo una mezcla de mirra, aloe, como de 100 libras. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino con las especias aromáticas, como acostumbraba sepultar entre los judíos. En el lugar donde fue sepultado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual no habían sepultado a nadie. Por tanto, por causa del día de la preparación, es decir, el día viernes, los judíos, como el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Cuando todo parecía derrota, Jesús está allí en ese sepulcro. El libro de Mateo nos dice que ese sepulcro estaba sellado.
tenía un sello, tenía una piedra y además de la piedra tenía un sello, el sello romano que nadie podía traspasar, y además de eso tenía una guardias que estaban cuidando ese sepulcro. Pero el primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro, capítulo 20, versículo 1, cuando todavía estaba oscuro, y vio que ya la piedra había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron pues Pedro y el otro discípulo a quien iban hacia el sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo, es decir, Juan, corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Entonces llegó también Simón Pedro tras él, entró en el mismo lugar. Entonces entró el otro discípulo, al que había llegado primero al sepulcro. Y es importante lo que dice: y vio y creyó. Porque todavía no habían entendido la Escritura que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas. El propósito del Evangelio de Juan es de que nosotros podamos creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que creyendo en Él tenemos vida en su nombre. Me llama la atención muchas cosas de este relato. Número 1, me llama la atención de que Jesús se le aparece primero a mujeres. Si nosotros conociéramos un poquito de cómo eran las tradiciones en ese tiempo, las mujeres el testimonio de ellos no contaba. De hecho, no se les permitía testificar en un tribunal. Pero para Jesús los seres humanos son importantes. Para Él no hay seres inferiores. Y el mensaje más importante se lo da a una mujer, María Magdalena. Una mujer que había sido una mujer pecadora, ha sido transformada por el poder del Evangelio y ahora va y lleva el mensaje más importante: el Señor ha resucitado. A pesar de todo lo que quisieron hacer, el Señor resucitó porque la tumba no tuvo poder sobre Él. Pero me llama la atención eso: Dios toma tiempo para las personas. Algo importante también que encuentro en este relato es de que Jesús se preocupa por los detalles que muchas veces nosotros consideramos insignificantes. Cuando leo, puedo ver de que Jesús, las envolturas de lino, las cuales lo habían cubierto a Él, las pone en un lado, y el sudario, dice, que había estado sobre su cabeza, no lo puso con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. Jesús toma tiempo para ordenar las cosas. Imagínense cómo está pasando todo esto, tan importante, y Jesús no nada más resucita y sigue con lo que tenía que hacer, sino que toma tiempo para doblar las vestiduras. Dios es un Dios de orden. Y es importante que nosotros reconozcamos eso. Dios es un Dios de orden. Hay veces que nosotros se nos olvida eso y no queremos y no hacemos las cosas a Dios de todo nuestro corazón. Quiero decirles que hay importancia en las cosas pequeñas también, porque el que es fiel en las cosas pequeñas también va a ser fiel en las cosas grandes. Pero me llama la atención de que Dios toma tiempo para las cosas pequeñas, y eso me da esperanza a mí. Porque hay veces que estamos pasando por dificultades, y ahora que estamos pasando por esta pandemia en la que estamos enfrentando, decimos, pero ¿dónde está Dios? ¿Está Dios cerca de nosotros? ¿Está Él interesado en mí? Tan insignificante que soy, que quizás las demás personas no les hago falta, no me extrañan cuando no estoy allí. Pero Dios toma tiempo
para ti. Toma tiempo para asegurarse de que tú estás bien. Así que Dios toma tiempo para eso. Me llama la atención también de que Pedro y Juan ven las mismas cosas, pero hay una diferencia. Dice que el apóstol amado, al quien Jesús amaba, el apóstol Juan, llegó, vio y creyó. El apóstol Pedro llegó, vio las mismas cosas, pero salió afanado, salió igual que como había llegado, preocupado, sin creer lo que los demás habían dicho, lo que los demás habían visto. Qué interesante entonces, de que la fe, nosotros entendemos que viene por el oír. Y Dios nos da evidencias a nosotros para que nosotros creamos, para que tengamos fe. Pero al mismo tiempo Dios da la oportunidad para que nosotros también tengamos dudas. Y ahí está la diferencia entre muchos. Muchos ponen cuidado a las cosas que ven. Muchos tienen temor. Muchos se afanan. Muchos están preocupados. Y cuando estamos en eso, se nos olvida que hay alguien que está en control. Se nos olvida que hay alguien que nos ha dado evidencias durante toda nuestra vida de que nunca nos va a abandonar y que nunca nos va a dejar. El apóstol Juan salió con una mente diferente porque creyó. Y es que cuando tú crees, las cosas van a ser diferentes en la vida. Cuando tú crees, vas a poder tener paz en lugar de aflicción. Cuando tú crees, va a haber confianza en tu vida. Cuando tú crees, vas a poder tener esperanza. Así que Jesús, lo que me llama la atención de que Jesús, a pesar de que nosotros fallamos, nos sigue dando oportunidad. Jesús se les aparece a los discípulos y ahora lo pueden ver y ahora pueden creer. El problema es que Tomás no estaba allí y le cuentan y le dicen, mira, Jesús estuvo aquí, pero todavía no creía. Pero Jesús toma tiempo. Toma tiempo y una vez más, 8 días después, imagínate la angustia por la que pasa Tomás. 8 días han pasado desde que Jesús ha resucitado y él todavía no cree que Jesús ha resucitado y por lo tanto su vida continúa igual. Capítulo 20, versículo 26, 8 días después sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos y estaban las puertas cerradas. Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Aquí tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino que creyente. Respondió Tomás y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que vieron y sin embargo creyeron. La diferencia es de que tú y yo podemos escoger creer. Podemos creer de que Dios está en control. Podemos creer de que ni siquiera un cabello cae de nuestra cabeza sin que Dios no se dé cuenta. Porque has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Esa es la bienaventuranza para nosotros. Y ahora nos dice, muchas otras señales hizo Jesús también en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro, pero estas están escritas, dice Juan, para que creáis que Jesús es el Cristo. Quiero que entendamos lo que quiere decir aquí. Cuando dice Jesús es el Cristo, quiero decir que muchas personas creen de que Jesús fue una buena persona. Muchas personas creen que Jesús fue un gran maestro que vino aquí a la tierra, pero no creen que Jesús es el Cristo. No creen que Jesús es el Hijo de Dios. Y por no creer, no pueden tener ellos vida eterna. Así que es importante que nosotros creamos que Jesús es el Cristo. Porque cuando tú y yo creemos que Jesús es el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, nuestra vida va a ser diferente. Porque vamos a entender de que el que conquistó la muerte, nuestro amigo Cristo Jesús, está de nuestro lado también.
Y el que ha vencido sobre la muerte es nuestro Dios, nuestro amigo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Pero también dice que creamos que Él es el Hijo de Dios. Es interesante de que la Biblia llama a Jesús el Hijo del Hombre, pero también le llama el Hijo de Dios. Y es que necesitamos a Jesús el Cristo, el Hijo de Dios, pero también necesitamos a Jesús, el Hijo del Hombre, porque con su humanidad Jesús nos alcanza hasta lo más profundo donde hemos caído en el pecado. Hasta donde estamos, también Jesús nos entiende, porque Él también tomó nuestra humanidad, pero sin pecado. La Biblia dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por lo tanto, podemos acercarnos, dice la Biblia, con toda confianza al trono de la gracia para hallar ayuda en el oportuno socorro. En los momentos difíciles que podemos estar pasando, en la incertidumbre de no saber qué es lo que va a suceder mañana, la próxima semana, el próximo mes, podemos tener seguridad nosotros de que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, pasó por lo que nosotros estamos pasando. Nos entiende. Y como nos entiende, dice que nos acerquemos a Él con toda confianza. El Hijo del Hombre. Pero también el Hijo de Dios. Porque Jesús es 100% humano y 100% divino. Con su divinidad, Jesús nos levanta a nosotros de donde estamos caídos en el suelo, lo más profundo que hemos caído en el pecado, nos levanta y tenemos acceso al trono celestial por medio de su divinidad, extiende su mano y toca el cielo donde Él está intercediendo por nosotros. Y eso es lo que necesitamos, un abogado así, que se identifique con nosotros, pero que también sea santo, que también sea divino, que también tenga el poder para salvar, que también tenga el poder para redimir. Y cuando nosotros creemos en Jesús el Cristo, el Hijo de Dios, tenemos vida en su nombre. Es decir, tenemos vida eterna. ¿Qué quiere decir eso? No dice que vamos a tener vida eterna, sino que tenemos vida eterna. Porque la realidad de todo es de que los hijos de Dios no mueren. Las hijas de Dios no mueren. ¿Cómo es eso? La Biblia compara la muerte de los hijos de Dios a un sueño, del cual Cristo los va a resucitar para el Hijo de Dios. La hermana de Juárez, decía a toda la gente, es página 731, dice: para el creyente la muerte es un asunto trivial. Cristo habla de ella como si fuera de poca importancia. El que guardare mi palabra no verá muerte para siempre, dice Jesús. No gustará muerte para siempre. Para el cristiano la muerte es tan solo un sueño, un momento de silencio y tinieblas. La vida está oculta en Cristo, en Dios. Y cuando Cristo, vuestra vida, se manifestare, entonces vosotros también seréis manifestados en su gloria. Creo que vivimos en un momento donde hay mucho temor, pero quiero que nos enfoquemos en la obra que Cristo Jesús realizó y está realizando en el santuario celestial por nosotros, para que dejemos de preocuparnos. No tengáis miedo, dice Jesús. Yo sé que vas a ser tentados por un poco de tiempo, pero sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La voz que clamó desde la cruz, consumado es, fue oída entre los muertos a través de las paredes de los sepulcros y ordenó a los que dormían que se levantasen. Así sucederá cuando la voz de Cristo sea oída desde el cielo. Esta voz penetrará en las tumbas y abrirá los sepulcros, y los muertos en Cristo resucitarán. En ocasión de la resurrección de Cristo, unas pocas tumbas fueron abiertas, pero en la segunda venida todos los preciosos muertos oirán su voz y surgirán a una vida gloriosa e inmortal. El mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos resucitará a su iglesia y la glorificará con Él. Esas son buenas noticias para nuestra iglesia, porque hay veces que en estas situaciones
nos desanimamos, nos enfocamos en Dios Todopoderoso que resucitó de los muertos, que está en el cielo, pero que también quiere vivir en tu corazón y en mi corazón por medio del poder del Espíritu Santo. Mis hermanos y mis hermanas, Dios quiere resucitar a nuestra iglesia y quiere glorificarla con Él, por encima de todos los principales y de los potestades, por encima de todo nombre que se nombra, no solamente en este mundo, sino también en el mundo venidero. Hermanos y hermanas, Dios tiene planes importantes para nuestra iglesia. Y creo que en este tiempo es un tiempo para que nosotros nos reanimemos. Es un tiempo para que estemos orando, para que no nos enfriemos, para que nos acerquemos a Dios, para que busquemos a Dios de todo nuestro corazón. Porque esto va a pasar. Esta crisis va a llegar a su fin. Pero nosotros tenemos que salir de esta crisis con una mentalidad diferente. Como hijos de Dios, yo estoy seguro de que Dios va a abrir oportunidades para que su evangelio sea predicado en este lugar. Y que en este tiempo sea como ese tiempo cuando los discípulos estuvieron orando, preparando su corazón, esos 10 días encerrados en ese lugar. Y el Espíritu Santo se manifestó de una forma poderosa y los llenó. Y cuando llegó el día del Pentecostés, estaban listos, estaban preparados para predicar el mensaje de salvación. Hermanos, que Dios pueda ayudarnos, que pueda darnos vida, que pueda resucitar esta iglesia, que pueda reformar nuestra iglesia, pero que nosotros también no nos olvidemos que tenemos un compromiso con Dios diariamente, que el Señor pueda ayudarnos y que nos mantenga cerca de Él siempre. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque estamos viviendo en tiempos interesantes. Ayúdanos, Señor, a no descuidarnos. Ayúdanos a ser fieles, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad en estos tiempos también. Y ayúdanos, Señor, a estar conectados unos con otros. Ayúdanos, Señor, a estar conectados contigo, que es lo más importante. Que sigamos, Señor, avanzando en nuestra vida espiritual. Padre, pedimos de que durante esta crisis que tú puedas mantener a tu pueblo unido. Y que cuando esto termine, Señor, que nosotros podamos salir con nuevos ánimos, con un nuevo esfuerzo para alcanzar esta comunidad con el mensaje de salvación. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén.